Muy buenas, Amelia, y bienvenida a la experiencia Publishers. Buenas tardes, José Luis. Aquí encantada de vivir esta experiencia con vosotros. Madera de Sueños, Amelia, esta novedad editorial que además presentas hoy, si no me equivoco. Exactamente, en la Feria del Libro la estamos presentando, por un lado, y también en la librería Centro de Arte Moderno, que es un espacio polivalente. Y bueno, con mucha ilusión, muy buena realidad esta tarde. Estaremos con Alberto Morate, el poeta, que es también el prologuista del libro, y con otros compañeros, Antonio Nieto Rodríguez y Brunilde Román. Vamos a tener poesía y baile, fíjate. Qué bueno. Y para las personas que nos están viendo y todavía no conocen Madera de Sueños, Amelia, ¿de qué trata tu libro? Pues es un poemario pero yo quisiera que nos desprejuiciáramos, ¿no? Porque hay gente que no le concede una oportunidad a la poesía y cada uno es libre, por supuesto, pero no conozco, yo creo que a casi nadie que no tenga un cantautor de referencia que le emocione, que en el fondo está haciendo también poesía con sus letras, ¿no? Y entonces yo creo que hay prejuicio hacia la poesía y, por supuesto, puede ser esas maravillas del siglo de oro que escribían Quevedo, Góngora, que suenan fantásticamente, pero muchas veces no sabemos qué significan o que ya están lejanas de nuestro día a día, de nuestra vida. Bueno, pues también tienen, por supuesto, un interés, pero ahora hay también otra poesía que habla de temas sociales, como ocurre en este libro, ¿no? Que hablamos de guerra, no solo, pero también porque es lo que nos está pasando ahora mismo, ¿no? Que hablamos de incluso inteligencia artificial, porque yo no creo que la poesía sea solo para unas determinadas cosas y para otras no. Yo creo que puede abarcar todos los temas. Y en este sentido, hay sentimientos, hay vida, hay esperanza, pero no es una poesía que se va de la realidad. Sí, al final la poesía tiene que hablar de nuestro día a día, de nuestras preocupaciones, y nuestras preocupaciones y nuestro día a día van cambiando además a un ritmo vertiginoso, ¿no? Exactamente. Yo creo que además la poesía es un poco el arte de decir mucho con poco, ¿no? De condensar. Y es una búsqueda y del propio autor y uno publica una parte muy pequeña de lo que escribe, ¿no? Y entonces tiene como ese ingenio y a veces es una gran virtud, ¿no? Porque uno puede darle un poco más de pereza a lo mejor sumergirse en una novela, porque si la tiene que interrumpir por algo, le va a costar seguir el hilo de la historia. Pero un poema, si es una voz que te llegue, te hace reflexionar y te conmueve, te remueve, pero es breve. Entonces lo puedes, yo qué sé, hay gente que lo lee antes de dormir un ratito, en el trayecto de cercanías. No te exige tanta, como un seguimiento tan largo y fiel como una novela. Sí, incluso ahora que estamos en la época de lo inmediato, la poesía vuelve a ser precisamente lo que mejor nos encaja. Yo creo que sí, que está habiendo un resurgimiento. Por supuesto, hay otras personas que están muy orgullosas de no leer más que en marca, como te dicen medio en broma, en serio. Pero veo que la gente joven, pues todo ese espíritu de las jam sessions poéticas y que del diálogo entre poesía y música, poesía y baile, como vamos a hacer hoy, o un poco de magia, a veces hacen recitales de artes escénicas, o simplemente ya lleva mucho dentro, ¿no? Ya lleva música, ya lleva un mensaje, una emoción, ¿no? Y creo que ha habido momentos en los que estaba bastante más relegada, y ahora, por eso de que vivimos a gran velocidad y es en pequeñas dosis pero intensa, casa con nuestro día a día. Y Amelia, ¿por qué Madera de Sueños? Sí, porque hace referencia a muchas cosas. A mí no me gusta sobreexplicar porque para eso me pueden leer, ¿no? Y entonces creo que está mejor dicho en el libro, ¿no? Está muy pensado, que a lo mejor es como explicar un chiste para que nos entendamos, ¿no? Que te parece que te lo cargas. Pero Madera de Sueños, ¿no? Entonces lleva dentro muchas cosas, lleva el papel, que el papel, si estamos hablando de literatura, tiene esas dos vertientes, ¿no? De dónde nace y lo que contiene, y luego
es también la guitarra. Bueno, yo en una época pues yo fui guitarrista y demás, ¿no? Entonces se ve nuevamente la importancia de las maderas del instrumento, ¿no? Y también de esa otra parte de sentimiento que se transmite o que se comparte. Y no sé, yo creo que la vida tiene que haber de las dos cosas, de lo concreto, del abstracto, de la madera que es como muy sólida, muy estar con los pies en la tierra y los sueños que existen, pero no sabemos dónde. Y, y Amelia, ¿por qué tú recuerdas cuando decidiste o cuando escribiste tu primera poesía, que para muchos es lo más complicado y sin embargo tú has tomado ese camino en Madera de Sueños? Bueno, pues claro, hay que decir que sí, yo escribir, como mucha otra gente, pues llevo mucho tiempo haciéndolo. Este es el cuarto libro, el segundo poemario. He traducido mucha poesía también y de grandes autores que siempre impone, ¿no? Ilusiona y impone, es ese binomio. Y sí, escribir yo pues desde niña, de cuando en cuando, pero con el caso de la poesía, que es algo a veces que te parece íntimo y que te da como vergüenza compartir, ¿no? Entonces a mí me ha llevado tiempo creer en mi poesía, ¿no? Pues, incluso primero dar el paso de traducir a grandes autores, porque traducía, pero estaba especializada en narrativa, ¿no? Y entonces, claro, estos grandísimos autores, yo que sé, he podido traducir del inglés, por ejemplo, a Emily Dickinson, pero del ruso pues a Pushkin, a Turgenev, del polaco también he podido traducir pues a Jan Borkowski muy brevemente, porque ya estaba bastante copada, a Wisława Szymborska, la primera novela. Entonces, cuando ves que puedes reflejar a otras voces tan grandes, ¿no? Y que, bueno, pues más o menos después por la reacción de la crítica y demás, que estás aprendiendo de ellos y que resiste la prueba un poco del tiempo. Entonces también te surge el deseo de expresarte tú, porque un traductor es como música para, como la de no busca la voz del otro, pero esconde la suya, ¿no? Y entonces, en el caso del traductor es como el miedo a la hoja escrita, a conseguir transmitir con la misma belleza y la misma contundencia. Y en el caso de a veces te sientes un poquito encorsetado, porque es difícil, ¿no? Llevar otra lengua lo que han hecho esos grandes autores. Y en el caso de escribir uno mismo poesía, pues yo digo que es como pasar de nadar en piscina a nadar en el mar. Y, y de acorde a los temas que tratas y a los sentimientos que desarrollas ahí, Amelia, ¿quién crees que sería tu público ideal? No me refiero a los lectores de poesía o no lectores de poesía, No, claro. sino de acuerdo a la temática. Efectivamente, pues has hecho una distinción interesante, José Luis, porque yo considero efectivamente que la poesía no es un sol terreno de unos pocos, sino que el reto está en que encontremos nuestros poetas de referencia, ¿no? Que los va a ver, pero a lo mejor todavía no los conocemos, o nuestro estilo, y yo creo que eh, pues escribo pues para compartir inquietudes de personas que efectivamente creen todavía en los sueños, pero también ven la necesidad de denunciar cuestiones injustas, de vivir de forma comprometida, pero también de buscar la belleza. Y yo creo que también para huir de la rutina, para huir del ruido, de lo que está hecho de cualquier forma. eh, y, y entonces cuando uno escribe, pues intenta buscar esa voz y esa originalidad. Y yo creo que al fin de cuentas, escribir poesía también tiene algo como de un diario, de cómo está uno últimamente, ¿no? Y cómo está la sociedad que nos rodea, ¿no? Entonces, en este sentido, puede transmitir a los demás, ¿no? Porque compartimos ese espacio público con este momento. eh, como decía la que la llama Sema Latina, ¿no? Si soy hombre y nada del humano me es ajeno, ¿no? Podríamos decir hombre-mujer, entiéndase el lenguaje de hoy, pero sí, al final y al cabo es estar vivo, la poesía.
Y Amelia, cuando tú escribes, ¿qué crees que pesa más? ¿El hecho de escribir esa catarsis, ¿no? Que significa expresarte, o cuando el libro se publica y te leen y te llegan las opiniones, ¿qué crees que es más relevante para ti? Hombre, pues lo uno retroalimenta lo otro. Eh, claro, tienes que estar un momento como, digamos, retirarte un poco y para sacar de tu interior, para pensar, para encontrar la forma de que sea un chispazo, algo que contagie, que transmita la fuerza, ¿no? Entonces, eso exige tiempo y silencio, o bueno, a veces te nacen las ideas y estás en ese momento trabajando o en el transporte público y luego va a ser en un segundo momento donde las rescates y las des forma, pero quiero decir que hay que transpirar, como decía Picasso, en el arte, o sea que hay que trabajar, ¿no? Más transpiración que inspiración, o los dos van de la mano, pero claro, luego es muy bonito el diálogo con los lectores y en este sentido ahora pues que estaremos en la Feria del Libro firmando, por ejemplo, el día 10 en la caseta de la librería Le, Madera de Sueños, ya habíamos estado antes con otra firma, con la distribuidora en Maidisa, pues es un momento muy bonito conversar con los lectores, también ver reseñas, compañeros que también me comentan, porque es cuando ya se funde la madera y el sueño, ¿no? Cuando se hace realidad y eso que has lanzado, pues te de alguna forma que vuelve, ¿no? Y Amelia, ¿cuándo sabes cuando un poema ya está listo? Es toda una pregunta. Si Sí, además se le puede hacer a un músico o una casi claro, cualquiera. Sí, claro, claro, en efecto. Esta es una pregunta porque mis primeros libros eran, empecé con un ensayo, Cenizas y Fuego, Crónicas de Ryszard Kapuscinski, que es un poco un acercamiento a este corresponsal de guerra, que luego escribía poesía, curiosamente, tiene un binomio interesante. Y después hice relatos de aquí en mi marmitaco, que aquí los tengo para que los echéis un vistazo. Y ya al final, después con estas experiencias previas y con todo lo que había traducido, me di la oportunidad y de publicar los poemas que escribía. Y ya porque empecé a trabajarlos más también. Y eso, voy por el segundo poemario. Yo creo que tiene algo también de un poco de adictivo, ¿no? Que si te gusta, pues hay que saber efectivamente a veces cerrar un poema porque te podrías pasar mucho tiempo, ¿no? Revisando y a lo mejor lo empeoras y ya no lo mejoras. Pero eso supongo que es cuando suena y tiene contenido, ¿no? Cuando has conseguido como ese equilibrio sí, que a es la difícil, ¿no? musicalidad y el mensaje, ¿no? Eso es. Y, y aunque el libro es nuevo, Amelia, de las personas que ya lo han leído, ¿ha habido alguna opinión que te haya emocionado? Sí, pues la verdad es que sí. Diferentes, sí, por ejemplo, estoy pensando, eh, eh, ha habido observaciones que me han llevado mucho, ¿no? Porque eh, han- estoy pensando, por ejemplo, el propio Alberto Moravia, que es un poeta como más experimentado, más mayor, ¿no? Que tiene una trayectoria en principio, es como un poco un referente también para mí, ¿no? Y entonces él ha sabido eh, bucear en el libro y disfrutarlo y sin que necesite a lo mejor de, ni que, por supuesto, ni que le explique nada porque no lo necesita, pero simplemente leyendo. Quiero decir que a veces son pequeños comentarios, o no solo ya que ven guiños a otros autores que no son tan evidentes, ¿no? Y por supuesto hay un guiño muy importante a Lorca, uno de los poemas, otro a Teresa de Jesús, en fin, luego a veces autores más contemporáneos, pero a veces también ven momentos... ven cosas sobre ti, y entonces que están dichas además un poco de forma velada, ¿no? Entonces me dicen, eso varios autores, tengo un poema sobre la época que viví en Polonia, por ejemplo, que llega mucho y a lo mejor es una experiencia que he tenido yo y en España no es tan común y a todo el mundo le golpea. Entonces le ha pasado a Alberto, le ha pasado a Lluïsa Lladó, que es también otra compañera poeta, le ha pasado a algún crítico y así sabes que ese está bien cerrado, ¿no? Y confiamos que
varios más, ¿no? Pero Pues Amelia, muchísimas gracias por atender a Publishers y decirle a todo el mundo que Madura de Sueños ya está a la venta en todas partes, que exactamente. es el libro que tienen en el que tienen que hacerse con él. ¿Por qué? Porque los que se han experimentado en la poesía lo van a disfrutar mucho y los que no ya tienen su excusa perfecta para adentrarse ahí. Exactamente. Así que muchas gracias, pero sobre todo enhorabuena. Pues muchas gracias, José Luis, y nos vemos y leemos, ¿no?